más que palabras, que es más que palabras, es más que una canción. Bueno, puedes abrir su Biblia, le dije en Ezequiel capítulo 37, por favor, versículo 1. Hasta el versículo 9 vamos a estar leyendo. No sé si de esta nave alguien por favor nos colabora y se sienta aquí adelante, por favor, queremos hacer una toma, estamos transmitiendo por internet, por favor, a cualquier hermano que quiera ayudarnos con eso. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 9 voy a leer, dice la palabra del Señor. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel y pondré en ustedes espíritu y vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hay en la Biblia 4 profetas que se llaman los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y el profeta Daniel. Estos 4 profetas vivieron en tiempos muy difíciles del pueblo judío. Estaban en guerra, en destrucción. Isaías les profetizaba y les decía lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Y ellos vivieron momentos tan duros que Daniel también fue llevado al cautiverio. Ezequiel, Jeremías fue dejado en Jerusalén. Y Isaías profetizaron sobre eso, hablaron sobre la gravedad del pecado de Israel, hablaron sobre lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. Y de repente Ezequiel, Dios lo lleva y tiene una visión donde Ezequiel se ve en un valle, en un lugar muy amplio, donde dice que habían huesos secos, muchísimos, dice, en gran manera, eran muchísimos los huesos secos echados por el campo. Ahora, todos esos huesos estaban no completos, sino que por un lado estaba, qué sé yo, y vean cráneos, por otro lado estaban las partes de los huesos de las piernas, de los brazos. Era algo espeluznante. Era una película de terror en vivo, en 3D.
Ezequiel estaba viendo con sus ojos algo tremendo y no sé lo que pasó por la mente de Ezequiel, pero la verdad es que Ezequiel fue tan impactado por esto. Y Dios trataba de decirle al corazón de Ezequiel cómo estaba el estado del pueblo de Israel, que eran huesos secos, que era algo muerto, algo sin vida. Y Dios le hace una pregunta luego y le dice: ¿tú crees que van a vivir estos huesos? ¿Tú crees que vivirán? ¿Tú crees que yo puedo resucitarlos? Y sabe que, mi querido y mi querida hermana, yo estoy tan seguro en 15 años de conocer al Señor, que solamente el Señor es el que puede dar vida a algo que está muerto. Solamente Él puede sanar un corazón quebrantado. Solamente Él puede darnos una esperanza para vivir. Si nosotros no tuviéramos al Señor, si nos alejáramos de Él, nuestros huesos se secarían. El rey David, en uno de los salmos, él dijo, cuando pecó delante de Dios, se arrepintió y le dijo: Señor, mis huesos se han enfermado. Ya no sé qué hacer, Señor, porque sin Dios no somos nada. El rey David le decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Porque el rey David sabía la importancia que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios le habla a Ezequiel diciéndole: yo puedo dar vida. Y ese es el tema que hoy quiero compartirte: soplando vida. Y lo primero que quiero hablarte es sobre el quebrantamiento de Ezequiel. El nombre Ezequiel tiene un significado muy bonito, que a todos nos agradaría llamarnos Ezequiel. Significa Ezequiel: Dios fortalecerá. Y es tan importante el nombre de Ezequiel porque en los momentos difíciles Dios fortaleció a Ezequiel. En los momentos difíciles Dios estuvo con Ezequiel. La palabra del nombre de Ezequiel, fortalecer, en el original, en la escritura original, tiene otro significado aún más profundo, que quiere decir abrazar a alguien, que quiere decir afirmarlo, que quiere decir alentarlo en el momento difícil. ¿Cuántos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida? ¿Cuántos hemos sido probados con enfermedades, con problemas en la familia, separaciones, hijos que caen en rebeldía? Y Ezequiel era fortalecido por el Señor, porque en verdad Ezequiel necesitaba que Dios lo fortalezca, porque si no, Ezequiel hubiera abandonado a Dios. Ezequiel fue un sacerdote que cayó decepcionado, porque cuando Ezequiel fue profeta, el pueblo de Israel fue invadido de Loja, la ciudad más linda del Ecuador, les decía yo, porque sí es linda. Y ellos me decían: Loja, ¿y dónde queda Vilcabamba? El valle de Vilcabamba. Me dicen que es hermoso. Es más hermoso, les digo. Y cierto que ahí la gente vive 200 años. Cierto, pero sí te exageraron un poquito. Y yo quiero ir allá, dice, porque si uno va ahí, dice, uno puede vivir unos 20 años más. Le digo: sí, pero tienes que bañarte en una agua heladísima de los ríos de Vilcabamba, y ahí sí, la piel se te encoge y te haces más joven. Cuando uno dice valle, dice: hay flores, árboles, un río, una quebrada hermosa. Se imagina cuando uno le hablan de un valle. Pero aquí el valle que estaba pasando Ezequiel no era nada hermoso. Era un valle de huesos secos. Y en la palabra original de valle, cuando vamos al idioma original, la palabra valle, Dios lo llevó a ese lugar porque valle significaba arrancar algo, quebrar, rasgar, destrozar, despedazar. Cuando Dios lo lleva a Ezequiel a ese lugar, Dios estaba quebrantando el corazón de Ezequiel. Estaba llevándolo a un lugar oscuro,
Un lugar que a lo mejor él dice, esto es horrible. ¿Cómo Dios puede hacer tal cosa? Pero el valle que muchas veces nosotros podemos pasar es un valle así de huesos secos, un lugar donde tal vez no hay esperanza, donde hay problemas, dificultades, pecados, donde tu familia se está dividiendo, destruyendo, donde hay esposos que están viviendo en adulterio y hay oscuridad en la familia. Ezequiel fue llevado por Dios a ese lugar de oscuridad. Pero ¿sabe qué, mi hermano? En esos lugares de oscuridad, en esos lugares donde somos probados, en esos lugares donde nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro cuerpo es probado, en esos lugares es donde nosotros debemos estar firmes. Ahí es cuando se debe ver la fe que tú tienes. Y ahí es cuando por esa fe tú puedes animar a otras personas. Yo les contaba en la noche de ayer en el culto que hace como 10 años atrás fuimos probados por Dios. Más o menos a los 5 años de ser cristianos, yo ya servía en la iglesia, hablaba del Señor, tenía un grupo de hogar, predicaba en la iglesia, el pastor Pablo me daba la oportunidad. Y de repente Dios me lleva a un valle de huesos secos. Mi segundo hijo nace con una enfermedad congénita, operado el segundo día de nacido. Y después de un año y otro año más, 2 operaciones más. Pero ¿sabe qué? Cuando estaba en medio de ese valle de huesos secos, tenía la oportunidad de predicar de Cristo a mis hermanos. Y cuando yo iba a predicarles y les llevaba la palabra y les hablaba de Cristo, no hubo un jueves que yo falte al hogar de bendición por causa de mi prueba. Y cuando yo salía de ese lugar, yo veía que yo era el más contento, el más alegre, porque estaba animando a mis hermanos. Porque en medio de la dificultad del valle de sombra de muerte, tienes que entender que Dios está contigo. Él no te dejará ni te abandonará. Amén. En medio del dolor, en medio de donde no hay esperanza, tú debes tener fe. Tú debes atacar ahí la decepción, el dolor. En medio de la enfermedad, tú debes atacar ahí el dolor. En medio de la crisis, tú debes tener tu seguridad en quien tú has confiado. Hay un salmo preciosísimo, el Salmo capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra de Dios ahí: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente el rey David habla sobre el valle de sombra de muerte. Nosotros cuando leemos ahí el valle de sombra, yo quiero explicarte qué es el valle de sombra. El valle de sombra es un desfiladero, es un lugar que es un precipicio. Y el rey David, cuando él estaba siendo probado, cuando su hijo se rebeló contra él y lo persiguió para matarlo, cuando un hombre llamado Simeí le dijo al rey David: está bien que te vayas, perro muerto. Cuando después que pecó con Betsabé y quedó embarazada y mandó a matar a Urías y la trajo a Betsabé para que sea su esposa, y vino el profeta y le dijo: David, ¿por qué ocultaste tu pecado? El hijo que está en el vientre de Betsabé va a morir. Él se sentía en el desfiladero. Y muchas veces nosotros estamos en ese precipicio, estamos parados en ese lugar, esperando si vamos a caer o si Dios nos va a salvar. Esperando en esa prueba, en ese lugar de valle de huesos secos, esperando qué es lo que va a suceder. Y ¿sabe qué? Mucha gente cae en ese precipicio y abandona los caminos del Señor y se rebela contra Dios porque dice: Dios no me escuchó. Pero yo quiero decirte esta mañana que no es así. Que el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en un precipicio, en un desfiladero, y luego dice: no temeré mal alguno.
La palabra mal tiene que ver con maligno, con Satanás. Satanás quiere destruir tu vida, tu familia, tu ministerio, todo tu vida. Y cuando dice no temeré el mal, el salmista está diciendo no temeré al maligno. Y luego dice, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado. Los pastores de ovejas tienen una vara, un cayado que es un palo largo y al final tiene un tipo como de una mano, para que cuando las ovejitas se están descarriando, el pastor coge su cayado y las trae nuevamente al rebaño. Y cuando tú estás en el desfiladero a punto de caer en ese precipicio, Dios te toma, mi hermano. Dios te da la salida, porque dice su palabra que Él lo hará así. Solamente una vez el Señor no me cogió cuando yo estaba en un precipicio. Cuando nosotros éramos niños, 12 años, 13 años, mi papá le encantaba ponernos a escuelas de fútbol, a que practiquemos taekwondo. Llegué a hacer cinta amarilla, así que hermano, no se meta con el pastor Guido. Y muy contento saliendo de un entrenamiento, era en el complejo ferial. Antes había un muro, no sé si se acuerdan, en la parte de arriba se cogía unas gradas y se bajaba. Y veníamos con mi hermano y un primo, todos ahí comentando del entrenamiento, que nos desgonzaron, cosas que hasta los huesos nos sonaron. Y estábamos ahí cuando todo era, y yo sentí que se me fue el aire. Sentí que se me fue la respiración, mi corazón como que se paró. Y de repente yo me encuentro en la parte de abajo. En lo que estaba conversando no había visto ese muro, ese precipicio, y caí abajo. Di un paso en falso. Cuando yo caí así y me quedé quieto, no podía moverme. El entrenador me había visto, corrió, me acostó, me estiró las piernas, me dijo, ¿estás bien? Sí. Sí, le digo, lo que pasa es que a mí me dicen el gato pardo, por eso caí parado. Ese precipicio Dios no me libró, no me tomó, pero caí bien gracias al Señor. Imagínense si hubiera caído de cabeza. Tenía unos 12, 13 años. La palabra vara tiene un simbolismo, autoridad. Y la palabra cayado tiene un simbolismo que es poder. Dios tiene autoridad y poder para mover las cosas en un sentido favorable a ti. Repito, Dios tiene autoridad y poder para mover las cosas en un sentido favorable a ti. Dios lo hace, su palabra lo dice. Su palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les favorecen ¿a qué? A bien. Pastor, pero si estoy sufriendo, estoy con una enfermedad, estoy así. Eso Dios lo lleva a bien, porque el Hijo de Dios no tiene pérdida sino ganancia. El Hijo de Dios nunca pierde, porque su Padre, el Rey de Gloria, es un ganador. Nosotros debemos entender que en esos momentos que pasamos momentos difíciles, Dios está con nosotros. Jesús entendió esto. Puede abrir su Biblia sin perder Ezequiel en el libro de Marcos capítulo 9, el versículo 2. Del versículo 2 al versículo 5 dice la palabra 6. Porque hay muchas cosas que a nosotros los seres humanos son imposibles de hacerlas, pero para Dios todo es posible. Dios habita en lo imposible. Él hace cosas imposibles que para el hombre son una locura. En el Antiguo Testamento a mí me impacta cómo Dios dice, relata los autores del Antiguo Testamento y dicen que Dios salía delante de ellos a la batalla.
Por las copas de los árboles dice que Dios iba. Yo me supongo que ellos veían cómo se movían esas copas de los árboles, porque el poderoso gigante iba a destruir los ejércitos enemigos de Israel. Y usted ve cómo una cantidad mínima de hombres destruían ejércitos inmensos, porque Dios estaba con ellos. Porque en medio del valle de sombra y de muerte, Dios está presente. En el momento de preguntas que tú puedas hacerle a Dios, Dios está presente. Dios es el único que puede dar vida a todo lo que está muerto. Y mis hermanos, nosotros muchas veces pasamos por desiertos en nuestra vida. Muchas veces nuestros huesos están secos, nuestra alma está seca. Esta semana he hablado con unos 3 chicos que han venido recién a la iglesia. Me dicen: pastor, mi vida no tenía sentido, estaba muerto, pero cuando llegué al culto sentí algo diferente en mi vida. No sé lo que me está pasando. Y yo le digo: es el Espíritu Santo que te está dando vida, porque tú estabas muerto. ¿Y cuántos de nosotros vivíamos vivos, pero estábamos muertos en nuestro espíritu? Nuestra alma, nuestro corazón muerto. Éramos muertos vivientes. Solo Dios puede resucitar lo que está muerto. Solo Dios puede dar vida a lo que no tiene vida. Y Ezequiel aceptó esto, aceptó la soberanía de Dios. Hay momentos tan difíciles en nuestra vida, pero nosotros debemos creer que Dios tiene el poder para mover las cosas a nuestro favor. En el versículo 4 de Ezequiel capítulo 37 dice Dios, le dice a Ezequiel: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Esto es muy importante, mi hermano. Nosotros debemos tener momentos donde es necesario hablar con poder. Y tú no hablas con poder cuando simplemente tienes una conversación con alguien de un tema que no sea Dios. Tú hablas con poder cuando empiezas a hablar con la palabra de Dios. Cuando tú empiezas en tu oración a decir: Señor, tu palabra dice que por tus llagas yo soy sano. Tu palabra dice, Señor, que en la mesa del justo no faltará un pan. Tu palabra dice, como dijo el apóstol Pablo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dijo Dios a Ezequiel: profetiza la palabra. Háblale a estos huesos secos y van a vivir. Hablar a lo que está muerto, hablar a la situación, enfrentar a una situación que no tiene remedio. Hace 2 días un chico de 22 años se mató porque no quiso enfrentar su problema. Se botó de un edificio de 3 pisos. Pero ¿sabe qué? Yo le decía a mi esposa, cuando él estaba en el aire, ¿usted cree que él no reaccionó? ¿Usted cree que él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo? Y a lo mejor intentó salvar su vida cuando estaba en el aire. Pero muchas veces los seres humanos actuamos demasiado tarde. ¿Cuántas veces huimos de la situación? Los matrimonios se divorcian porque quieren ser felices aparte de la otra persona, porque dice: ya no hay remedio para esto. Los jóvenes quieren irse de sus casas y hacer su vida porque dicen: ya no se puede vivir en esa casa. La sociedad trata de huir de los problemas, de las dificultades. Pero ¿sabe qué? Aquel que no huye y confía en Dios, ese tendrá la victoria. La palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, el apóstol Pablo habla. Quiero leerles una versión del lenguaje actual. Dice 2 de Timoteo 1 versículo 12: por eso mismo estoy sufriendo ahora, pero no me avergüenzo de lo que me pasa,
porque yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro que el que tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. El apóstol Pablo llega a un momento, escúcheme, donde él dice: estoy sufriendo, estoy mal. Había iglesias, hermano, que él les predicaba, como los corintios, como Gálatas, que un día a los Gálatas tuvo que decirles una palabra tan fuerte. En el original dice Gálatas insensatos, en el original. Pero si usted busca el original de esa palabra, el apóstol Pablo les dice: Gálatas estúpidos, ¿por qué han dejado el espíritu y terminan haciendo cosas de la carne? Esas luchas tenía el apóstol Pablo. Esas luchas, esas pruebas tenía él. Tenía que enviar cartas. Usted lee la carta de los Corintios y dice la palabra de Dios que él les escribía y les decía: hay alguien que se está acostando con la esposa de su padre. Claro que no era su mamá, era su madrastra. Cuando vaya allá voy a poner las cosas en orden. El apóstol Pablo dice: yo estoy sufriendo por el evangelio. Algunos dicen que él tuvo una enfermedad en los ojos. Fue probado. Y él dice: pero no me avergüenzo de lo que estoy pasando. No me avergüenzo, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Qué tremendo. Hace años atrás conocí una mujer de Dios. Su brazo izquierdo y su seno izquierdo fue amputado por un cáncer y estaba muriendo. Y cuando nosotros fuimos a verla con el pastor, dijo: yo quiero cantar una canción que es para mí un himno. Y la hermana empezó a cantar, postrada en una cama, y empezó a cantar una canción que dice: tu fidelidad es grande. Y en ese momento sentí en mi corazón cómo esta mujer amaba tanto a Dios. Pero ¿sabe por qué lo amaba? Porque su confianza estaba puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque su confianza, su seguridad estaba en Él. No estaba en un pastor, en un líder, en un ser humano, en su familia. Estaba puesta en Dios. Y de repente ella dijo: no lloren, no digan nada, porque al pie de mi cama hay 2 ángeles que están esperando para llevarme a la presencia de Dios. Oiga, esa confianza, esa seguridad, porque muchas veces vamos a ser probados, muchas veces vamos a estar en el desfiladero a punto de caernos, decisiones que tenemos que tomar, pruebas, enfermedades. Pero en esos momentos, mi hermano, tú si tienes que llorar, tienes que llorar, porque tú tienes un Padre poderoso. Y si Él quiere sanarte, te va a sanar. Pero si Él quiere llevarte a su presencia, también lo va a hacer. Yo he visto gente sanada de cáncer, de tumores, de SIDA. Gente restaurado sus cuerpos. Pero también he visto gente que Dios se los ha llevado a su presencia. Pero el milagro más grande que Dios hizo fue que en sus últimos minutos de vida ellos pudieran abrir su corazón y decir: Señor, ahora reconozco que solo tú me puedes salvar. Hace un año atrás alguien conocido me llamó y me dijo: pastor, quiero que me ayude a visitar a mi abuela. Ella está en un lugar para enfermos terminales. Dice: pero ella no habla, ella no escucha, no ve, está muy mal. Y yo cuando voy a visitar a una persona así, lo primero que hago cuando voy camino a ese lugar, le digo: Espíritu Santo, darle un momento de claridad. Y cuando yo llego y paso esa puerta y me siento al lado en una silla de esa cama, esta mujer anciana abre sus ojos
Y su nieta se admira y dice, son meses que ella no ha abierto los ojos. Y me regresa a mirar y yo aprovecho un minuto para hablarle de un Salvador que con su sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Y esa mujer anciana empieza a orar en su corazón y sus ojos derraman lágrimas porque siente la paz de Dios. 2 días después el Señor, tienes que profetizar la palabra. Jesús habló con Pedro una vez. Pedro venía de pescar, 3 de la mañana se fue a pescar y vino con su barca vacía, triste. Y Jesús estaba en la orilla del mar y le dice, Pedro, echa tu red a tu lado derecho. Pedro, ¿cómo es posible que Jesús, yo soy pescador, Jesús es carpintero? Yo salí 3 de la mañana a pescar y no hay peces. Son las 8 de la mañana y sé que tampoco va a haber peces aquí. Y Pedro le dice, Señor, puedo tener un montón de excusas en mi mente, en mi corazón, de que tú no lo puedes hacer, de que no voy a encontrar peces ahí en ese lugar. Pero Señor, hoy escucho tu palabra. Y en tu palabra, por lo que tú me dijiste, la voy a echar. Y dice que echó la red y la red se rompía. No podían sacar los peces de ese lugar. Hermano, tienes que hablar la palabra de Dios, tienes que profetizar la palabra de Dios. Cuando Dios le habla a Ezequiel y Ezequiel empieza a profetizar la palabra, empiezan los momentos donde ves los milagros que Dios tiene para ti. En la palabra de Dios hay miles de promesas para tu vida. La palabra de Dios nos enseña lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Y en esos momentos difíciles, nosotros tenemos que llegar a los momentos donde nuestros ojos vean milagros de Dios. Del versículo 5 al versículo 14, Dios le habla a Ezequiel. Pero algo que me impacta es el versículo 9. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla estos muertos y vivirán. Dice, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios le dice a Ezequiel, profetiza. Ahora, Ezequiel no estaba prediciendo el futuro, no estaba hablando, estos huesos en algún momento se van a hacer seres humanos. Él estaba hablando la palabra que Dios le había dado, la palabra que le había dado. Y la palabra está escrita aquí en esta palabra de Dios, que tiene mucho poder. Cuando tú empiezas a leerla, dice el libro de Hebreos que la Biblia es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra viva quiere decir que cuando tú empiezas a orar conforme a lo que dice en esta palabra, cuando tú empiezas a leerla, estas letras, el espíritu de la palabra de Dios sale de este lugar y reposa en tu alma, y empieza a haber una transformación en la vida de todo ser humano. Son 15 años que llevo de cristiano. Esta Biblia tiene ya 3 reencauchadas. Era más grande, pero tengo un primo que cada vez me la empasta y que me le corta las hojas, porque dice, Guido, están sucias las hojas. Ya los libros de arriba, ¿qué libro es? Casi ya no se ve.
porque para mí esto ha sido importante. Porque sé que cuando tú hablas la palabra, escúchame, la oración más eficaz que tú, que yo podemos hacer, es cuando tu oración está centrada en lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando tú oras por un enfermo, tienes que acordarte lo que dice Isaías 53, que por las llagas de Cristo nosotros recibimos sanidad. La palabra tiene poder, tienes que hablarla, tienes que profetizarla. Profetizarla quiere decir que tú la hablas, que sale de tu boca, que tú dices: Señor, tu palabra dice esto, tu palabra dice que yo y mi casa seremos salvos. Tu palabra dice que tú entristeces a una persona para arrepentimiento. Y empiezo a orar por mi familiar que está viviendo apartado de Dios. Y le digo: Señor, tu palabra dice que tu Espíritu Santo puede tocar el corazón del ser humano para llevarlo a un arrepentimiento. Y yo lo creo. Ezequiel profetizó lo que Dios le había hablado. Y sopló vida sobre esos huesos secos. Cuando tú empiezas a profetizar conforme a lo que la palabra dice, Dios siempre te dará una respuesta. Pero debes estar seguro de en manos de quién está tu futuro. Tu futuro no puede estar en manos de un ser humano. Tu futuro está en las manos de nuestro Señor Jesús. De aquel que dio su vida por ti y por mí. De aquel que Tomás le dijo: Señor, si yo no meto mis dedos en el hueco de tu mano, yo no voy a creer. Y se encontró con Jesús. Y Jesús le dice: Tomás, ven acá, voy a restaurar tu alma. Ven acá, mete tu dedo aquí en mi mano. Y mete tu mano aquí en el costado donde atravesó la lanza. Y Tomás se postró y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, ¿qué le respondió? Jesús le dice: Tomás, has creído viendo, pero más bendecidos van a ser los que creen sin ver. Y muchas veces cuando estés en ese valle de sombra de muerte, en ese desfiladero, no vas a ver la solución sino un precipicio. Y en esos momentos es cuando tú tienes que hablar y profetizar lo que Dios dice en su palabra. Y con tus ojos tú vas a ver lo que Dios podrá hacer. Dios quiere que nosotros entendamos que nuestro futuro está en sus manos. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 2 versículo 1 que hubo una mujer llamada Ana que se alegró en Dios. Su corazón, dice, se regocijó en Dios. Mi poder se exalta en el Señor. Porque ella recibió un milagro de Dios. Ella esperó en Dios. En el versículo 2 de 1 Samuel 2 dice: no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Y en el Salmo capítulo 42 versículo 11 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. El salmista le habla ¿a quién? A su corazón. El salmista le habla a su alma. Oiga, eso es una locura para la gente normal. Usted no es normal, usted es un loco por Cristo. Pero para la gente normal, ¿cómo le voy a hablar a mi alma? Eso es, para mucha gente religiosa puede ser hasta pecado. Pero el salmista le dice a su alma: ¿por qué te abates, alma mía?
Espera en tu Creador. Si ve cómo este salmista oraba, cómo hablaba, cómo profetizaba. La palabra profetizar en esta parte de la Biblia tiene que ver con hablar. Hablar lo que está inspirado en las Escrituras. Hablar lo que Dios ya lo puso aquí, lo impregnó. Esto es vida, esto es salvación, esto es poder. El apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de lo que está escrito, porque es poder de Dios. Dios quiere soplar vida sobre nosotros. Ayúdenme los músicos, por favor. Dios quiere soplar vida sobre nosotros hoy y todos los días. ¿Cuántos en este lugar necesitan que Dios sople vida? ¿Cuántos de aquí necesitamos que Dios sople vida sobre nosotros? No solamente un domingo, no solamente un día de un culto. El día viernes estaba con un hermano del sur. En la madrugada vamos a orar. Faltaban unos 10 minutos para acabar de orar. Y yo empecé a llorar. Y cuando acabamos de orar, él me dijo: pastor, ¿por qué lloras tú? Le digo: te voy a contar por qué. Porque hoy sentí lo que sentí hace 15 años atrás, cuando un joven de 22 años, con un hijo de 2 años y medio, casado ya 3 años, 4 años, pecador, vicioso, alcohólico, su corazón destruido, defraudado de la vida, en la parte de abajo donde hacíamos los cultos, Dios me llamó y me dijo: te perdono todos tus pecados. Lo mismo sentí el día viernes, porque yo le digo: Señor, sopla vida sobre mí todos los días, porque no quiero apartarme de ti, porque sé que sin ti mi vida es inútil, porque sé que sin ti no sería el esposo que soy, el padre que soy, el pastor que soy, el hermano en Cristo, el hijo que soy para mis padres. Solamente Cristo puede soplar vida sobre ti para darle sentido a tu existencia en esta tierra. Solamente Él puede soplar en tu corazón y quitar el pecado que te está destruyendo a ti y a tu familia. Solamente Él puede soplar vida sobre esos huesos secos, sobre ese desierto que estás pasando. No sé la causa, pero solamente Él puede hacerlo. Ponte de pie, por favor, ahí donde estás. Quiero que inclines tu rostro para que nada te distraiga. Porque es más que palabras, porque es más que palabras, es más que una canción.